¿Qué hace que un simple trozo de tela o un poco de caucho se convierta en un símbolo de estatus global? Durante medio siglo, una sola palabra ha dominado el mundo del deporte: Nike. Desde la cocina de un entrenador de atletismo hasta facturar 50.000 millones de dólares al año. Nike no solo creó zapatillas, creó una religión. Pero hoy, por primera vez en décadas, el gigante está cojeando. Tiendas vacías, una caída estrepitosa en la bolsa y una competencia que ya no le tiene miedo. ¿Es este el fin de la era del swoosh? Hoy analizamos el ascenso, la gloria y la crisis actual del imperio de Phil Knight. Noviembre de 2021. Wall Street observa con asombro cómo una marca de zapatillas alcanza una valoración de 210.000 millones de dólares. Nike no es una empresa de ropa, es un titán imparable que ha vencido a una pandemia, ha digitalizado el consumo y domina el 40% del mercado de calzado deportivo en Estados Unidos. Pero la cima es el lugar más peligroso. Solo 3 años después, la narrativa ha cambiado. En junio de 2024, Nike vivió el peor día de su historia bursátil, perdiendo 28.400 millones de dólares en una sola sesión tras anunciar una caída de ventas inesperada. Sus acciones se desplomaron un 20% en horas. ¿Cómo pasó el Just Do It al Just Panic? Esta es la radiografía de un imperio que olvidó cómo innovar mientras intentaba exprimir hasta el último centavo de sus clientes. El origen del mito. Para entender la caída hay que entender la obsesión de sus cimientos. Phil Knight no era un experto en moda, era un contable y corredor de fondos de la Universidad de Oregón. Su tesis en Stanford planteaba una pregunta audaz. ¿Pueden los zapatos japoneses hacer con los alemanes lo mismo que las cámaras japonesas hicieron con las alemanas? En 1964, con $500 prestados, Knight y su entrenador Bill Bowerman fundan Blue Ribbon Sports. Bowerman era un científico loco del rendimiento. Llegó hasta utilizar la guaflera de su esposa para crear una suela de caucho con tacos que mejorara la tracción sin añadir peso. En 1971, la empresa cambia su nombre a Nike. El primer año bajo esta identidad facturaron $2 millones. Knight implementó un modelo de gestión de inventario negativo. Recibía los pedidos de los minoristas, usaba ese dinero para pagar la fabricación en Asia y luego entregaba el producto. Un flujo de caja maestro que permitió un crecimiento del 100% anual en sus inicios. El modelo de negocio y la expansión. Nike no ganó por tener las mejores fábricas, ganó porque decidió no tener fábricas. Knight fue pionero en el outsourcing masivo hacia Asia, Corea, Taiwán y luego China y Vietnam, permitiendo márgenes de beneficio bruto superiores al 40%. Su estrategia se dividió en 3 pilares. La pirámide de influencia. Si el mejor atleta del mundo usa Nike, el atleta amateur lo comprará y el adolescente en la calle lo deseará. Segmentación. Crearon líneas específicas para cada deporte, inundando los estantes y ahogando a competidores menores. Escasez artificial. Con el tiempo, aprendieron que limitar la oferta de ciertos modelos, como las Air Force One, disparaba el valor de marca. Michael Jordan y el cambio de paradigma. En 1984, Nike estaba estancada. Las ventas de running caían y Reebok les ganaba en el sector aeróbico. Entonces, firmaron a un novato de Carolina del Norte, Michael Jordan. Nike esperaba vender $3 millones en Air Jordans en el primer año. Vendieron 126 millones en un solo año. Hoy, la marca Jordan por sí sola genera más de $6.600 millones anuales para Nike. Jordan recibe el 5% de las ventas, lo que le otorga unos $330 millones al año solo por derechos de imagen, más de lo que ganó en toda su carrera como jugador. Jordan transformó la zapatilla en un activo financiero. Nació el mercado de reventa, donde pares de $150 pasaban a valer $2.000. Nike se convirtió en el banco central de la cultura urbana.
El dominio global, fútbol y estrellas. En los 90, Nike decidió que el mundo era demasiado pequeño. El fútbol era el siguiente paso. En 1996, firmaron un contrato histórico de $200 millones por 10 años con la selección de Brasil. Aparecieron figuras como Ronaldo el Fenómeno, cuya imagen en el aeropuerto de París 98 dio la vuelta al mundo. Luego vino Ronaldinho, el primer deportista en superar el 1.000.000 de vistas en YouTube, con un anuncio de Nike. Y finalmente, Cristiano Ronaldo, el atleta más seguido del mundo, con un contrato vitalicio estimado en $1.000 millones. Nike pasó de facturar 9.000 millones en 1997 a superar los 19.000 millones en 2009. Su expansión de tiendas propias, las Nike Stores, les permitió controlar la experiencia del usuario y recolectar datos masivos. A crisis post-pandemia y el error del DTC. Para entender la situación actual en 2026, debemos retroceder al experimento más arriesgado de la compañía. En 2020, bajo la dirección de John Donahoe, Nike decidió que ya no necesitaba intermediarios. Lanzaron la estrategia Direct to Consumer, DTC, rompiendo relaciones con más de 3.000 minoristas independientes y reduciendo drásticamente su presencia en cadenas como Foot Locker. La idea era simple. Si Nike vende directamente al cliente, se queda con el 100% del margen. El error de cálculo. Pero el algoritmo falló. Al retirarse de las tiendas físicas, Nike perdió la curaduría. Las tiendas de barrio y los centros comerciales eran donde los jóvenes descubrían la marca. Ese vacío fue ocupado instantáneamente por marcas más ágiles como Hoka, On Running y New Balance, que en 2025 ya habían capturado el 15% de la cuota de mercado que antes pertenecía exclusivamente al swoosh. La debacle financiera. Datos a 2026. El impacto en los libros contables ha sido devastador y ha transformado la confianza de los inversores, el techo y el suelo. Tras aquel máximo histórico de $177 en noviembre de 2021, la acción de Nike, NKE, entró en un canal bajista del que no ha podido salir. Para mediados de 2026, la acción lucha por mantenerse por encima de los $40, representando una pérdida de valor patrimonial superior al 60% desde su pico. La sesión negra de 2024. El mercado aún recuerda el viernes negro de Nike, en junio de 2024, cuando la empresa perdió $28.400 millones en capitalización en 24 horas. Fue la mayor caída en la historia del sector retail. Estancamiento de ingresos. Mientras que entre 2010 y 2020 Nike crecía a ritmos del 7 a 10% anual, los reportes de 2025 y el primer trimestre de 2026 muestran un crecimiento de ingresos del 0% al 1%. Nike se ha convertido a ojos de Wall Street en una atracción de bajo crecimiento o value trap. Saturación del mercado. El modelo de escasez artificial de las Jordan 1 y las Dunk se rompió. En 2026, el mercado de reventa ha colapsado para los modelos genéricos de Nike. Zapatillas que antes se revendían por el doble de su precio, ahora se encuentran en estantes de liquidación. La pérdida de la ventaja técnica. El problema no es solo financiero, es de producto. Durante la obsesión por el marketing digital, 2020 a 2024, Nike descuidó su laboratorio de innovación. Los corredores de élite empezaron a notar que la espuma Zoom Six ya no era la única reina. Marcas como Adidas, con su línea Adicero, batieron récords mundiales, y firmas pequeñas como On introdujeron estéticas que el consumidor de la generación alfa considera más modernas y menos masivas que el logo de Nike. La reestructuración de 2026. Para este año, Nike ha tenido que ejecutar un plan de recorte de gastos de $3.000 millones. Esto ha incluido el despido de más de 5.000 empleados a nivel global y lo más humillante para su estrategia previa,
han tenido que volver a suplicar a los minoristas que acepten sus productos de nuevo para vaciar los almacenes llenos de stocks acumulado. Nike ya no lucha por dominar el mundo. En 2026, lucha por recuperar su relevancia en las calles, donde el swoosh ha pasado de ser un símbolo de aspiración a ser visto, por primera vez, como una marca del pasado. El futuro y la reinvención. ¿Qué están haciendo Nike para no morir? Han anunciado un plan de ahorro de $2.000 millones que incluye despidos masivos, 2% de su plantilla. Están regresando, humildemente, a los minoristas que antes despreciaron. El futuro se llama innovación técnica. Nike ha prometido un ciclo de productos más rápido para los Juegos Olímpicos y más allá, utilizando IA para el diseño y nuevos materiales para recuperar al corredor serio, aquel que ha abandonado el swoosh por marcas que priorizan la comodidad sobre el logo. La pregunta es si podrán recuperar la magia en un mundo que ya no se impresiona solo con marketing. Nike ha pasado de vender zapatos desde un maletero a ser un símbolo de la globalización, y ahora a ser un caso de estudio sobre los peligros de priorizar los márgenes sobre el producto. La diosa de la victoria está cansada, y sus competidores corren más rápido que nunca. ¿Y tú? Que probablemente tienes un par de Nike en tu armario. ¿Crees que Nike sigue siendo la marca más innovadora del mercado? ¿O simplemente estás pagando por un logo que ha perdido su alma? Advertencia. Esto no es una recomendación de inversión, solo es un análisis. Dicho esto, dale like y comparte el vídeo con algún amigo que le gusten las inversiones tanto como a ti. No olvides suscribirte y activar la campana. ¡Hasta la próxima!